¿Se puede medir el silencio? Isabel pensaba que sí. El suyo, el de su casa en Almadena del Sierra, tenía el peso de los muebles cubiertos por sábanas imaginarias, la densidad del polvo acumulado en los rincones del alma. Cada mañana, el sol de Andalucía entraba a raudales por la ventana de la cocina, pero la luz parecía tropezar con una quietud casi sólida, un eco de la vida que fue y ya no era. Hacía 5 años que Rafael se había marchado, llevándose consigo el bullicio de la librería El Faro de la Sierra, el aroma a papel nuevo y tinta, las conversaciones con los clientes que eran casi amigos. Ahora solo quedaba el tic-tac del reloj de pared, un péndulo marcando un compás vacío. Aquel martes, mientras el café se enfriaba en su taza, el recuerdo de Carmen la asaltó con la nitidez de una fotografía recién revelada. Carmen, su amiga del alma, también viuda, pero tan distinta. La había visto el día anterior en la plaza, rodeada de un grupo nuevo, parloteando sobre un crucero por las islas griegas. Sus risas llegaban hasta Isabel como campanas lejanas de una fiesta a la que no estaba invitada. «Isabel, mujer, qué alegría verte», le había dicho Carmen, sus ojos brillantes, su móvil de última generación asomando del bolso. «Deberías animarte, salir más. La vida es corta». Isabel había sonreído, un gesto aprendido, mientras un nudo se le formaba en la garganta. Feliz por ella, sí, pero con una punzada de algo parecido a la envidia, a la constatación de su propio anclaje. «Tu vida es tan tranquila ahora», había añadido Carmen sin malicia, una frase que resonó en Isabel como el portazo final a una etapa. Al volver a casa, el silencio la había abrazado con más fuerza, si cabe. Los objetos de Rafael, la butaca donde leía el periódico, sus gafas sobre la mesilla, parecían mirarla con reproche. Impulsada por un vago anhelo de romper aquel cerco invisible, Isabel se encontró releyendo un folleto del centro de mayores del pueblo. Taller de bolillos, tradición y encuentro. ¿Por qué no? Necesitaba hacer algo, una frase que se repetía como un mantra ineficaz. El miércoles por la tarde, con el corazón encogido como si fuera un examen, cruzó el umbral del centro. El salón era un hervidero de murmullos, el cliqueteo de los bolillos, el aroma a bizcocho casero. Varias mujeres la miraron con curiosidad no disimulada. Intentó sonreír. La monitora, una mujer rolliza y parlanchina, la recibió con un «¡Anda, Isabel! ¿Tú por aquí?» Pensé que estas cosas no te iban. El comentario, aunque quizás inocente, la hirió como un alfilerazo. Se sentó en un rincón, observando los intrincados movimientos de las manos expertas. Intentó seguir las explicaciones, pero sus dedos se sentían torpes, su mente ajena. Una compañera de mesa, con aires de suficiencia, le corrigió un cruce de hilos con un suspiro impaciente. «Así no, mujer, así no vas a ninguna parte». Media hora después, Isabel recogió sus cosas con una excusa vaga sobre un recado urgente. Salió a la calle con la sensación de haber fracasado en algo elemental, como si hubiera perdido la capacidad de conectar, de pertenecer. La soledad, antes una compañera discreta, se había vuelto una celadora implacable. «Ya no es tiempo para estas cosas», se dijo, y la frase sonó a sentencia. Los días siguientes se deslizaron en una monotonía autoimpuesta. Isabel se refugió en las 4 paredes de su casa, que ahora sentía más como una extensión de su propia melancolía que como un hogar. Las persianas, entornadas la mayor parte del día, filtraban una luz pálida que acentuaba las sombras. La apatía era un manto pesado. Para llenar las horas, o quizás para enfrentarse de una vez por todas a los fantasmas, comenzó a abrir cajas que llevaban años acumulando polvo en el trastero. Fotografías, decenas de ellas. Rafael sonriendo en la playa, con el pelo revuelto por el levante. Ella misma, más joven, con una luz en los ojos que apenas reconocía. Carmen y ella en la feria del pueblo con vestidos de faralaes. Cartas de Rafael escritas durante su breve servicio militar, llenas de promesas y un amor torpe y adolescente. Objetos de la librería, un viejo sello de caucho con el nombre El Faro de la Sierra, un marcapáginas de cuero desgastado, facturas olvidadas. Cada objeto era un ancla al pasado, un recordatorio de la vida vibrante que se había desvanecido. El proceso era doloroso, una lenta hemorragia de recuerdos, pero también había momentos de ternura, sonrisas que se dibujaban entre lágrimas furtivas. ¿Quién era ella ahora? Sin Rafael, sin la librería que había sido el centro de su universo, sin ese rol social que la definía. La pregunta flotaba en el aire viciado del trastero, sin respuesta aparente. La soledad no era solo la ausencia de otros, era la ausencia de sí misma.
Era, sobre todo, la ausencia de una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Un día, una persistente gotera en el tejadillo del patio interior la obligó a salir de su ensimismamiento. Aquel patio, corazón de las casas andaluzas, había sido el orgullo de Rafael. Ahora era un amasijo de hierbajos, macetas rotas y trastos olvidados, un reflejo del abandono en el que ella misma se había sumido. La visión del desorden, en lugar de deprimirla más, la impulsó a una acción casi mecánica. Empezó por arrancar las malas hierbas con una furia sorda. Luego barrió las losas agrietadas, retiró los tiestos rotos. El trabajo físico, bajo el sol tibio de finales de invierno, la fatigó, pero de una manera extrañamente gratificante. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, fue al vivero del pueblo y compró 2 macetas de geranios rojos, la flor emblemática de Andalucía, y una bolsa de tierra nueva. Con manos que recordaban vagamente un antiguo saber, trasplantó las flores. El contacto con la tierra húmeda, el aroma fresco de las plantas, el simple acto de cuidar algo vivo, encendieron una chispa minúscula, casi imperceptible, de algo parecido a la ilusión. El patio, su pequeño proyecto secreto, comenzó a respirar de nuevo, y con él una parte de Isabel. No era una revelación, sino un susurro, la promesa de que quizás, solo quizás, la vida aún podía ofrecer pequeñas alegrías inesperadas. Fue entonces cuando llegó Mateo. Un joven pintor, forastero, con el pelo revuelto y manchas de pintura en la ropa, alquiló el pequeño almacén abandonado que había al final de su callejuela, con la intención de usarlo como estudio temporal. Isabel lo observó desde la ventana de su cocina, con esa mezcla de curiosidad y recelo que los habitantes de Almadena del Sierra reservaban para los recién llegados. Dolores, su vecina de la casa de enfrente, siempre al tanto de todo, no tardó en comentarle: «Ese pintor que ha venido, dicen que es un poco bohemio, a saber qué pintará». Isabel asintió sin decir nada, pero la figura de Mateo, absorto en descargar lienzos y caballetes, despertó en ella una atención que hacía tiempo no sentía por nada ni nadie. Los primeros encuentros fueron breves, saludos formales cuando se cruzaban. «Buenos días», decía él con una sonrisa distraída. «Buenos días», respondía ella, con una formalidad que escondía un incipiente interés. Un sábado por la mañana, mientras Isabel regaba sus geranios, Mateo se acercó al cancel de su patio. «Perdone, señora, ¿tendría por casualidad un martillo que me pudiera prestar?» El mío ha decidido rendirse. La petición era simple, pero a Isabel le costó un instante reaccionar. Hacía tanto que nadie le pedía nada. «Claro, espere un momento», dijo, y se sorprendió de la naturalidad de su propia voz. Mientras buscaba la herramienta, sintió un cosquilleo nervioso, casi adolescente. La conversación que siguió fue breve. Él le agradeció, ella comentó el buen tiempo que hacía. Pequeños intercambios que, sin embargo, rompían la monotonía de sus días. Un par de días después, fue él quien la abordó cuando la vio regresar del mercado. «Isabel, ¿verdad?», preguntó, pues Dolores ya se había encargado de informarle. Estaba trabajando en un boceto del campanario desde un ángulo nuevo y me preguntaba si le apetecería echar un vistazo, su opinión como alguien que conoce bien el pueblo. La invitación la descolocó. ¿Su opinión? ¿A quién le importaba su opinión? Pero había algo en la mirada entusiasta de Mateo, en su pasión desbordante, que la intrigó. Accedió con una mezcla de timidez y curiosidad. El estudio improvisado olía a trementina y a óleo fresco. El lienzo mostraba el campanario de la iglesia de Santa María, sí, pero visto desde abajo, majestuoso, recortado contra un cielo de un azul intenso que ella nunca había percibido así. «Es diferente», acertó a decir. «Intento capturar la luz de aquí», explicó Mateo, «esa luz especial de Almadena que lo transforma todo». Aquellas palabras resonaron en Isabel. La luz. ¿Cuándo había sido la última vez que se había fijado en la luz? Al salir del estudio, el pueblo le pareció distinto. Las paredes encaladas brillaban con una intensidad nueva, las sombras de las callejuelas tenían profundidades insospechadas. Comenzó a dar paseos solitarios, al principio cortos, luego más largos, por rincones de Almadena que creía conocer de memoria, pero que ahora observaba con ojos prestados, los ojos de Mateo, los ojos de una Isabel que despertaba lentamente. La librería cerrada seguía siendo una herida, pero los libros, sus viejos amigos, volvieron a ofrecerle consuelo. Retomó la lectura con una avidez olvidada, sumergiéndose en historias que la transportaban lejos de su propia quietud. Encontró un viejo cuaderno de contabilidad de El Faro de la Sierra,
con las últimas páginas en blanco. Un día, inspirada por las formas sencillas de las hojas de sus geranios y quizás por el recuerdo de los lienzos de Mateo, compró un lápiz y un bloc de dibujo en la papelería que ahora regentaba el hijo de don Anselmo. Sus primeros intentos fueron torpes, infantiles. Se frustró, estuvo a punto de abandonar, pero algo la impulsó a seguir. No buscaba la perfección, sino el simple acto de observar y trazar, de plasmar en el papel la delicada curva de un pétalo, la rugosidad de una hoja. Y luego, casi sin darse cuenta, empezó a escribir en el viejo cuaderno. No poemas ni relatos, sino reflexiones, fogonazos de recuerdos, pequeñas observaciones sobre el día a día. Hoy el cielo tiene el color de las no me olvides, anotó. Oh, el silencio de la casa ya no grita, susurra. Era un diálogo íntimo, una forma de escucharse a sí misma. Empezó a cuidarse un poco más. Se arreglaba el pelo con más esmero, elegía la ropa con una atención que había perdido, incluso para estar en casa. Un día, al pasar por el espejo del recibidor, se sorprendió sonriendo, una sonrisa leve pero genuina. El encuentro con Dolores en la tienda de comestibles de Manuela fue la prueba de fuego. ¿Qué, Isabel? ¿Siempre tan solita? Le soltó Dolores a modo de saludo, su mirada penetrante intentando escudriñar algún secreto. Antaño, un comentario así la habría encogido, la habría hecho sentir culpable o digna de lástima. Pero esta vez, Isabel levantó la vista de la lista de la compra y sonrió con calma. Pues sí, Dolores. Disfrutando de la paz, respondió con una amabilidad que no admitía réplica. ¿Y tú qué tal? ¿La familia bien? Cambió el tema con una naturalidad que desarmó a la vecina. Dolores parpadeó, algo desconcertada, y se lanzó a una retahíla sobre sus nietos. Isabel la escuchó con paciencia, asintiendo de vez en cuando, pero sin dejar que sus palabras la afectaran. Al salir de la tienda sintió una ligereza inesperada. La opinión de los demás, ese tribunal invisible que tanto la había condicionado, empezaba a perder su poder. La fortaleza tranquila que estaban haciendo en su interior era un escudo sutil pero eficaz. Unas semanas después, a principios de mayo, cuando Almadena del Sierra explotaba en un derroche de flores y aroma a azahar, Mateo la abordó con una excitación contenida. Isabel, antes de marcharme, voy a hacer una pequeña exposición en el salón de actos del ayuntamiento. Nada importante, solo para mostrar lo que he pintado aquí. Me haría mucha ilusión que viniera. La invitación, tan directa y sincera, la llenó de una mezcla de alegría y pánico. ¿Ir a una exposición? Ella. Se imaginó el salón lleno de gente, las miradas curiosas, los corrillos. El recuerdo de su fallida incursión en el taller de bolillos volvió con fuerza. ¿Y si se sentía fuera de lugar otra vez? Si volvía a ser la invisible, la viuda solitaria. Durante 2 días, el conflicto interno la tuvo en vilo. El deseo de complacer a Mateo, de ver sus obras reunidas, luchaba contra el miedo arraigado a la exposición social, a la posible vulnerabilidad. Recordó las palabras de Rafael: Isabel, tienes que ser valiente, mirar la vida de frente. La noche anterior al evento, mientras regaba su patio, ahora un pequeño oasis de verdor y color, tomó una decisión. Iría. No por Mateo, no por nadie más. Iría por ella misma, como un acto de autoafirmación, como una prueba de que algo en su interior realmente había cambiado. El sábado por la tarde, Isabel se arregló con esmero. Eligió un vestido sencillo de color lavanda que no se ponía desde hacía años y un pañuelo de seda que Rafael le había regalado. Al mirarse al espejo, vio a una mujer mayor, sí, con las huellas del tiempo en el rostro, pero con una luz nueva en los ojos avellana, una serenidad que no recordaba. Llegó al ayuntamiento con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal. El salón de actos estaba concurrido. Vio caras conocidas, vecinos que la saludaron con amabilidad, algunos con una velada sorpresa. Buscó a Mateo con la mirada y lo encontró rodeado de gente, explicando algo sobre un paisaje. Respiró hondo y comenzó a recorrer la exposición. Los cuadros de Mateo eran una celebración de Almadena. El mercado rebosante de vida, los ancianos jugando al dominó en la plaza, los niños correteando por las callejuelas empinadas. Todo capturado con una sensibilidad y una paleta de colores vibrantes que revelaban la profunda conexión del artista con el lugar. Y entonces, en un rincón algo más apartado, vio un cuadro más pequeño, diferente. Se acercó. El corazón le dio un vuelco. Era ella, o más bien una figura de espaldas, con su reconocible melena plateada recogida, inclinada sobre unas macetas en un patio inundado de luz. Las manos, apenas esbozadas, parecían acariciar las hojas de un geranio.
La atmósfera era de una paz íntima, casi sagrada. Debajo, una pequeña cartela rezaba «La guardiana del patio secreto». Una oleada de emoción la embargó. No era un retrato halagador en el sentido convencional, no se veían sus facciones. Pero Mateo había capturado algo mucho más profundo, su esencia, su renacer silencioso, la serenidad que había encontrado en aquel rincón olvidado de su casa. Se sintió vista, comprendida, valorada de una manera que nunca antes había experimentado. No por sus roles pasados, no por ser la viuda de Rafael o la antigua librera, sino por ser simplemente ella. Isabel, la guardiana de su pequeño secreto floreciente. Mateo se acercó en ese momento, su rostro iluminado por una sonrisa tímida. «Gracias por venir, Isabel». Ella apenas pudo articular palabra. «El cuadro es», balbuceó con los ojos húmedos. «Es usted», dijo él suavemente. «Su patio, su calma, han sido una inspiración silenciosa para mí todos estos días. Gracias». Isabel asintió, una lágrima rodando por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de una gratitud inmensa y liberadora. Pasaron los meses. El verano andaluz llegó con su calor implacable y sus noches estrelladas. Mateo se había marchado, dejando tras de sí el recuerdo de su arte y una huella imborrable en el corazón de Isabel. La vida en Almadena del Sierra continuó su ritmo pausado, pero para Isabel todo era diferente. Su rutina se había transformado en un ritual gozoso. Las mañanas comenzaban en el patio, cuidando de sus plantas, que ahora incluían jazmines trepadores y bugambillas fucsias. Leía durante horas, devorando libros de la biblioteca municipal o releyendo viejos favoritos. Dibujaba en su cuaderno casi a diario, ya no con frustración, sino con la alegría de la observación y la expresión. Escribía sus reflexiones, pequeños poemas a la luz, al silencio, a las flores. Un día recibió una postal de Carmen desde un fiordo noruego. La foto era espectacular. Carmen sonriente envuelta en un anorak con un paisaje imponente de fondo. Isabel leyó sus entusiastas palabras con una sonrisa tranquila, sin la antigua punzada de melancolía o envidia. «Qué bien que lo esté pasando tan bien», pensó, y le deseó sinceramente lo mejor. Guardó la postal en un cajón, junto a sus tesoros. Una tarde, mientras compraba el pan, se encontró con Dolores. «Isabel, qué cambiada te veo. Tienes otro color en la cara, otro brillo», le dijo la vecina, esta vez sin atisbo de curiosidad malsana, sino con genuina sorpresa. Isabel sonrió. «Será el sol del patio», respondió con sencillez. «Pues un día de estos, si te apetece, me invitas a tomar un café allí y me cuentas tu secreto», propuso Dolores. «Cuando quieras, Dolores, estaré encantada», aceptó Isabel. Y lo dijo de verdad, desde un lugar de elección serena, no desde la necesidad de compañía o la obligación social. Llegó septiembre, con sus atardeceres dorados y una brisa más fresca que anunciaba el otoño. Isabel estaba sentada en su patio, en su mecedora de mimbre. El sol declinante teñía las paredes encaladas de tonos ocres y rosados. Una taza de té de hierbabuena humeaba sobre la mesita de forja. Tenía un libro abierto sobre el regazo, pero sus ojos estaban fijos en el juego de luces y sombras entre las hojas de la parra. El silencio ya no era un eco vacío, sino una presencia plena, llena de los pequeños sonidos de la vida. El zumbido de una abeja tardía, el canto lejano de un mirlo, el susurro del viento entre las macetas. Una profunda sensación de paz, de contentamiento la envolvía. No esperaba a nadie, no necesitaba a nadie para sentirse completa. Había aprendido a ser su mejor compañía, a encontrar la alegría en la sencillez de la existencia, en la belleza de su pequeño mundo reencontrado. Había descubierto la solitud, esa soledad elegida, habitada, floreciente. Sonrió para sus adentros. La vida a veces guarda sus mejores regalos en los lugares más inesperados, en los patios secretos del alma que esperan, pacientemente, ser redescubiertos. Y el suyo, por fin, estaba en plena floración.